Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Javier Milei lleva 9 días como presidente a esta hora, pero claro, parece que fuera muchísimo más el tiempo que lleva el líder de La Libertad Avanza como inquilino de Olivos, como inquilino de la Casa Rosada. Y habrá que preguntarse por qué se siente así para una parte de la población, por lo menos. Primero porque Milei le ganó a un gobierno en retirada, dividido, deshecho prácticamente, que estaba unido solamente detrás de la candidatura de Sergio Massa, del proyecto de Sergio Massa, un gobierno que había suspendido las internas, las diferencias, los recelos, solamente durante el periodo electoral, y a partir del triunfo de Milei, el 19 de noviembre, se vino abajo, se retiró. Massa, por supuesto, pensó incluso en renunciar. Alberto Fernández no estaba, Cristina Fernández tampoco. Y eso explica en parte por qué Milei lleva 9 días, pero parecen muchos más. Segundo, porque además Milei torció la discusión mucho antes incluso de ganar en las primarias de agosto. Torció la discusión cuando empezó a imponer como eje de la discusión, como eje de la agenda política en la Argentina, la necesidad imperiosa del ajuste, la dolarización, que abandonó hasta nuevo aviso, pero que le sirvió y mucho en la campaña, y el ataque a la casta, a la clase política, que pensó que Milei no le iba a hacer daño, que pensó que Milei le iba a servir. Ya Milei se declaró ganador, se impuso como vencedor de la discusión política en la Argentina 5 o 6 meses antes de asumir la presidencia de la nación. Y tercero, parece mucho más el tiempo que lleva Milei en la Casa Rosada, porque el padecimiento general en la Argentina lleva mucho tiempo. La inflación descontrolada lleva mucho tiempo. La inflación que Cristina había dejado en 25, en 30 puntos, Macri dejó en 53. Massa asumió alrededor del 70-75%, dejó en el 150%. Y así es un espiral ascendente, endemoniado, que golpea obviamente sobre las mayorías, sobre los que viven de un ingreso en pesos, sobre la sociedad argentina. Por eso, cuando asume Milei, parece que el tiempo que pasó es mucho más, porque hace mucho que la sociedad argentina estaba buscando una salvación, un salvador. 56% de la población, de los que fueron a votar, 14 millones y medio de personas piensan que Milei es ese salvador. O pensaban por lo menos eso el 19 de noviembre pasado. La inflación descontrolada, la inestabilidad, el deterioro crónico, que la guita no alcance en el bolsillo. Todo eso precede a Milei, y sobre ese cuadro de deterioro crónico, Milei decidió arrancar echando sal sobre esas heridas, kilos de sal sobre esas heridas. Dice el presidente, lo hace para evitar una crisis todavía peor, una catástrofe social de dimensiones desconocidas, y dice también que hay luz al final del túnel. Van 9 días, pero parece mucho más, porque Milei está llevando adelante un plan que la sociedad argentina ya conoció en otras oportunidades, en otras crisis similares. Un plan que incubó crisis, desató crisis, espiralizó crisis ya en la Argentina más de una vez.
Lo cierto y lo diferente con Milei es que nunca antes nadie había ganado una elección diciendo hay que hacer un ajuste muy profundo, un ajuste monumental, un ajuste brutal. Claro, Milei decía que lo iba a pagar la casta y ya estamos viendo que no va a ser la casta la que vaya a pagar el ajuste, sino que lo está sintiendo el cuerpo social. Cuando después de esta devaluación tan violenta se disparan una vez más los precios en el mostrador, en la carnicería, en el supermercado, en la panadería. ¿Cómo pudo ser que Milei haya ganado las elecciones, que sea presidente? Se va a estudiar durante muchísimo tiempo, le vaya bien o le vaya mal a Milei, y pudo ser gracias a dos gobiernos que se alternaron en el fracaso con recetas distintas. Primero, Juntos, después lo que era, o alguna vez fue, el Frente de Todos. A diferencia de ese Menem que se sinceró tarde y dijo muchos años después, si hubiera dicho lo que iba a hacer nadie me hubiera votado, Milei dijo lo que iba a hacer. Un ajuste monumental, recorte de subsidios que ahora tiene que definirse cómo va a ser, aumento de tarifas, aumento de combustible que ya lo estamos viendo, una devaluación, un ajuste que ya empezó. Dijo lo que iba a hacer, pero dijo que lo iba a pagar la casta. Van 9 días nada más, pero parece mucho más, porque el cambio es muy brusco si uno mira los conceptos, las ideas, las propuestas, los discursos que circulaban durante la larga agonía de lo que fue el Frente de Todos, durante la campaña de Unión por la Patria. Un cambio de clima más brusco incluso que el que vivió la Argentina después de 12 años de kirchnerismo, cuando asumió Mauricio Macri, y muy poco después uno prendía la tele o escuchaba a algunos dirigentes importantes de la Argentina, empresarios incluso, y parecía que el kirchnerismo nunca había existido, había sido simplemente una banda que se había apoderado del Estado. Así se vivieron los primeros años del gobierno de Macri, así se vivió desde Comodoro Pi, y hay algo similar, hay algo que resuena porque cambió por completo la escena política en la Argentina con Milei como presidente. La diferencia es que ahora todo dura menos. Hace tiempo que todo dura menos. El kirchnerismo fue un proceso que se mantuvo durante 12 años en el poder. Macri duró 4. Volvió el kirchnerismo con Alberto Fernández como mascarón de proa. Terminó el kirchnerismo con Sergio Massa como líder. Pero también fueron apenas 4 años. Y sobre ese escenario inestable, sobre ese volcán que es la Argentina, está hoy parado Milei. Contra ese telón de fondo, aunque quizás no sea plenamente consciente, está luchando Milei hoy, poniendo en práctica un ajuste descomunal, nunca visto, en democracia nunca plebiscitado de esta manera un líder que partió del 30% de los votos y llegó en la segunda vuelta al 56%. No está solo Milei detrás de esta aventura, detrás de este proyecto ambicioso, detrás de este rumbo que tiene mucho de riesgoso. Lo vimos hoy, una postal del día, pero que también una postal de época. Los gobernadores de todo el país reunidos con Milei, con el presidente, durante 2 horas y media, los gobernadores de Juntos, pero también los del peronismo. Y un mensaje a la salida de esa reunión de mucho consenso. Un mensaje que por supuesto estuvo diseñado, preparado por el gobierno, con Guillermo Francos, el ministro del Interior,
un hombre muy cercano a Daniel Scioli, exfuncionario del gobierno que se fue. Pero un mensaje que se transmitió de que los gobernadores están acompañando a Milei en el ajuste, que tienen como prioridad en esta nueva etapa la reducción del déficit fiscal. Y 3 gobernadores que aparecieron junto a Francos, 3 gobernadores del peronismo, muy especiales. Por un lado, Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, alguien de estrechísima relación con Massa. Por otro lado, Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, destinado a ser un protagonista central de la etapa que viene, por ser el gobernador de Córdoba y por las características que tiene, por su larga experiencia política. Y finalmente Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, uno de los grandes promotores de la candidatura de Massa, el que vino a golpear los despachos de Cristina, de Alberto, del poder central, para que Massa arrasara con su competencia interna en los días previos al 24 de junio. Esos 3 gobernadores hoy dijeron: el mundo nos está mirando, tenemos que dar una señal a favor de la inversión, tenemos que dar una señal a favor del ajuste. También hablaron de empleo, de producción, pero casi como una nota al pie. Se discute dónde se va a hacer el ajuste y el gobierno de Milei le propone a los gobernadores reponer el impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipable. Y claro, eso implicaría para los gobernadores, para muchos de ellos, dar marcha atrás, borrar con el codo lo que firmaron con la mano cuando apoyaron la medida de Sergio Massa, la misma medida que Milei apoyó siendo candidato. Hay diferencias, se va a discutir. Aparece Axel Kicillof como un líder que encarna una posible oposición a Milei. Muchos gobernadores diciendo mejor el impuesto al cheque, que también es coparticipable, y no dar marcha atrás con eso. Habrá una discusión ahí, pero para Milei lo único innegociable es el ajuste. Quizá no tenga problema en Milei en decir es el impuesto al cheque, es el impuesto a las ganancias. Lo que le importa sobre todo es ajustar cuanto antes, ir al hueso con este ajuste monumental que está decidido a llevar adelante. Ahí se juega su mandato, ahí se juega su presidencia, y de lo que uno ve de estas primeras semanas, de estos primeros días, es que no hay otro plan más allá del ajuste. Hoy por hoy no hay otro plan. Puede ser que sea un programa que se despliegue por etapas, puede ser, como muchos dicen, que el gobierno esté esperando llegar a la cosecha de marzo, de abril, que ingresen esos dólares, que llegue algún apoyo internacional que todavía no aparece, pero por ahora es ajuste y nada más que ajuste. Y para eso Milei no está solo. Aparece el apoyo de los gobernadores disciplinados detrás del ajuste, discutiendo en todo caso dónde se va a ajustar, pero todos, incluso muchos de ellos, dando señales también de ajuste, de un ajuste menor, simbólico, en sus propias provincias. Y hay otros apoyos impactantes como el de Paolo Roca, realmente muy impresionante, por venir de alguien que se llevó y se entendió a las mil maravillas con Sergio Massa, con el Frente de Todos, que ganó mucho con el Frente de Todos, que se quedó con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner con el Frente de Todos, y que ahora muy rápido casi que pide disculpas por haber apoyado a Massa, y se dispone a apoyar a Milei, porque en el fondo lo que plantea Milei es lo que viene planteando gran parte del empresariado, con Roca como uno de los líderes más potentes. Un Roca que tiene ahora como CEO de YPF, de la petrolera de mayoría estatal, a un hombre de su escuadra, a Horacio Marín, alguien que viene de Tecpetrol con mucha experiencia en el sector,
que cumple las funciones que cumplió Miguel Galluccio, durante los años finales de Cristina, después de la estatización de YPF, que reúne varias funciones detrás de su liderazgo, y que no es el único hombre de roca en áreas vitales de la Argentina que viene. Hay otro hombre de Techín como Nicolás Gallino, que también va a estar en infraestructura, vicepresidente de infraestructura de YPF. Eso habla de un compromiso, de una apuesta, donde hay hombres de Techín, donde está Roca apostando, avalando en público por Milei. En la Secretaría de Energía también hay gerentes de Tecpetrol. Y a eso, claro, se le suma la alianza histórica, casi familiar, el nivel de intimidad histórico de Milei con Ernequian, de Milei con Eduardo Elstein, la alianza que se está poniendo hoy en marcha con el agronegocio. Hay que repasar, y vamos a hablar en el programa de hoy con alguien que conoce muy bien el mundo del agronegocio, y Fernando Vilela, el nuevo secretario del sector, un secretario de bioeconomía, como se le denomina, alguien que fue funcionario de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que fue decano de la Facultad de Agronomía, que tiene una muy buena relación con multinacionales como Bayer Monsanto, que tiene muy buena relación desde siempre con el agronegocio, con sectores como Maizar, como Apresid. Hay un desembarco, junto con Fernando Vilela, de cuadros importantes del agronegocio en el gobierno de Milei. Por eso digo, Milei no está solo, a nivel del poder al menos, y claro, a nivel de la sociedad, tiene ese aval de 14,5 millones de personas, que hay que ver cuánto dura. Algunos medios de comunicación están hablando de Milei de una manera muy distinta a como lo hacían en vida de Massa candidato. La Corte Suprema de Justicia, muchas señales de acercamiento al gobierno de Milei. Una Corte Suprema enemistada con el kirchnerismo, enemistada con el peronismo, que tiene jueces de clarísima tradición peronista y se lleva mejor con Milei que con el Frente de Todos. Por eso, esta movilización que se está preparando ahora, en estas horas del 20 de diciembre, claro, es un gran test para saber cómo le va a ir a Milei, que tiene el apoyo de los factores de poder que en su momento lo miraban con desconfianza, pero que está poniendo a prueba a la sociedad. Esta movilización se da, claro, apenas a 10 días de haber asumido Milei, en un aniversario que recuerda el último estallido de la Argentina, la caída de la convertibilidad, la caída de Cavallo, de la Rúa, pero en un contexto que otra vez es de ajuste y guerra inflacionaria. Ahí es cuando Patricia Bullrich quiere debutar con su estilo, tratando de ganar reputación, tratando de ir por su propia revancha después de la derrota que tuvo, después de haber quedado tercera en las elecciones. Bullrich pretende regular las manifestaciones, prohibir las manifestaciones, pero no lo hace en cualquier contexto, sino que lo hace en un contexto donde la inflación de alimentos, según Ecogo, la consultora de Marina del Poyeto, entrevistada en este programa, fue de 10,4% en 7 días. En ese contexto se busca prohibir, regular, asfixiar a la protesta social. Una inflación que, lo sabemos, no empezó con Milei, pero aceleró y mucho desde que Milei está en la presidencia. La inflación fue de 8,2% en la primera semana de diciembre, la última semana del peronismo que se fue. Había sido de 3,4% en la última semana de noviembre. Había sido de 8% en la cuarta semana de noviembre. Es decir que es una inflación ya descontrolada, pero con la devaluación de Milei pareciera no tener techo. Según Ecogo, la inflación de diciembre va a ser del 28%.
en un mes. No hay registro, hay que ir hacia los años de la hiperinflación para encontrar un antecedente de este tipo. Por eso hay que ver cómo le va a Milei con esta idea de echar kilos de sal sobre las heridas de un cuerpo social muy lastimado, no lastimado por Milei, lastimado por los gobiernos anteriores, pero sobre ese cuerpo social Milei está echando sal y no sabemos cómo va a reaccionar la economía, la sociedad. La inestabilidad que se vive es muy grande en un contexto donde, me decía gente de los movimientos sociales, no se están entregando alimentos camino a fin de año, no se van a entregar los productos navideños, y si se compran ahora quizá no lleguen para esta Navidad. Sabemos que hay millones de personas que viven al límite. En ese contexto es que Bullrich y Milei pretenden asfixiar la protesta social, prohibir, reprimir la protesta social, en un contexto donde la UCA dice que hay 19 millones de personas bajo la línea de pobreza. El último informe, esto conocido hace unos días nada más, después de la devaluación de masa, ya tenía la Argentina casi 19 millones de pobres. Hay que leer el informe Argentina siglo XXI, deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes de la Universidad Católica Argentina para entender lo que pretende Milei, lo que pretende Bullrich. Claro, buscando que los movimientos sociales se conviertan en un chivo expiatorio. Y ganando de entrada la discusión, porque que hoy se esté discutiendo sobre el protocolo antipiquete, sobre la represión, sobre los límites a la protesta social, que se esté discutiendo sobre si, otra vez, como sucedió también durante el gobierno del Frente de Todos, sobre si los beneficiarios de los planes sociales en algunos casos están cobrando de manera irregular en un contexto de un volcán social, en un contexto de 19 millones de personas bajo la línea de pobreza, ya es una victoria enorme de Milei y sus aliados. Que se discuta sobre la represión, que se discuta sobre los beneficiarios y que no se discuta sobre la mitad de la Argentina que vive a la intemperie, que vive en la pobreza, cuando hay 4 millones de argentinos que no logran cubrir la canasta básica alimentaria según la UCA, que están en la indigencia, y eso antes de la devaluación de Milei, de la brutal devaluación de Milei, del ajuste que Milei está poniendo en marcha. Lleva 9 días nada más Milei, pero ya hay ganadores y perdedores muy claros. Perdedores los que viven de un ingreso en pesos. Y hay sectores que se benefician de una brutal transferencia de ingresos. Otros sectores perdedores, la industria, seguramente. Una industria muy heterogénea. Una industria donde había sectores que se beneficiaron del dólar subsidiado, que se sobreestoquearon durante el gobierno del Frente de Todos. La propia vicepresidenta de ese gobierno que se fue habló de un festival de importaciones. Hubo sectores muy beneficiados por la brecha cambiaria, sectores de la industria, pero ahora la industria aparece claramente entre los perdedores. Y no es lo mismo una gran industria que una pyme en la Argentina. Es probable que el comercio también se vea resentido con la caída de la actividad, con la recesión que viene montada a una inflación descontrolada sobre salarios que no van a estar ni de cerca en condiciones de competir con esta inflación. Y hay apoyos manifiestos, pero también hay una pregunta por el detrás de escena. ¿Quién está respaldando a Milei detrás de escena, más allá de lo que vemos, más allá de estas muestras fervorosas de adhesión como las de Paolo Roca, como la de las grandes cerealeras? ¿Quién lo está apoyando en serio? Porque este gobierno no tiene dólares. No aparecieron los dólares. Se habla de Caputo como un representante de la banca internacional, alguien que por supuesto tiene una historia de trader, pero los dólares no aparecen. Caputo puede tener una membresía, puede tener una vocación, una ideología, una historia de servicio al poder financiero, pero los dólares hasta ahora no aparecieron. Por eso la pregunta es: ¿qué apoyos en serio tiene Milei si las cosas
empiezan a salir peor de lo que él supone. Están los gobernadores y en los gobernadores se ve el cálculo de una clase política que piensa mejor que el ajuste lo haga Milei. Una clase política que siempre es optimista en alguna medida y piensa que las cosas le van a salir mejor de lo que finalmente salen. Prefieren que Milei se inmole en el ajuste, algunos representantes de la clase política, y por eso lo apoyan o dicen apoyarlo. Claro, es un cálculo optimista porque ya el sistema político pensó que se iba a beneficiar de Milei y le fue mal. Ya lo pensó Massa y le fue mal. Ya lo pensó Macri y le fue peor de lo que esperaba. Entonces hay que ver hasta qué momento tiene Milei ese apoyo y si ese cálculo de la clase política da resultado o si en realidad Milei está dispuesto a cargarse a parte del sistema político, también con su proyecto de ajuste monumental. Todos esos apoyos que describía son condicionales, como lo es también el apoyo de la sociedad, por lo menos el apoyo de ese 26% que sumó Milei entre el 22 de octubre y el 19 de noviembre. Milei con su gobierno reactiva un conflicto, potencia un conflicto que por supuesto lo precede y depende de los resultados que obtenga para saber cómo le va a ir a Milei en este conflicto que ya perdieron otros, que ya perdió Macri, por ejemplo. ¿Cómo le va a ir a Milei echando kilos de sal sobre las heridas de este cuerpo social? Lo va a definir parte de la sociedad que lo rechazó. Hay un 44% que no digiere a Milei, pero sobre todo lo van a definir los votantes de Milei, los que lo creyeron un salvador y hoy quizá empiezan a hacer otra cuenta, o en poco tiempo quizá empiecen a hacer otra cuenta, cuando el ajuste les empiece a pegar en el bolsillo, cuando la plata, que ya no alcanza, que hace tiempo no alcanza, se les escurra de las manos. Por eso dicen que ya lo están midiendo a Milei, los propios lo están midiendo a Milei, las consultoras que trabajan para Milei, los factores de poder que avalan a Milei, lo están midiendo cuál es la imagen del presidente Milei. Algunos dicen tiene una imagen positiva de 60%. Bueno, si es así, que habrá que verlo, y todo es muy inestable en la Argentina, es casi el apoyo con el que llegó a la presidencia hace apenas 9 días. Quiere decir que no importó la devaluación brutal que hizo Milei, o que no fue determinante, que todavía, por supuesto, tiene licencia, porque recién arranca a gobernar con un programa que no es nuevo. Quiere decir que la suba de los combustibles todavía no impactó en los votantes de Milei, que la suba de los alimentos todavía no impactó en los votantes de Milei, porque lleva 9 días, aunque parezca muchísimo para una parte de la sociedad, me animaría a decir para toda la sociedad, porque es toda la sociedad argentina la que viene sufriendo este deterioro crónico sobre el que Milei ahora opera con un ajuste de shock. Y así como lo miden las consultoras, también lo empiezan a medir a Milei sus opositores más duros. Estas primeras manifestaciones, que hay que ver en qué redundan, que esperemos que no tengan víctimas, estas primeras manifestaciones son una forma de medir a Milei. Lo están midiendo los propios, lo están midiendo los opositores, y aunque no lo digan, a este Milei que recién comienza a gobernar, en este juego de poder, en esta pelea despiadada que es la lucha por el poder en la Argentina, también los propios sponsors lo están empezando a medir a Milei. Los mismos que dicen ser optimistas con la Argentina de Milei, también lo empiezan a medir en esta confrontación, en el test de la calle, en la paciencia social. Lo empiezan a medir incluso desde el poder económico,
para saber hasta dónde le da la nafta a Milei para avanzar con un ajuste de shock sobre una sociedad, una nación lacerada por la crisis. Fuera de tiempo. Diego Genú. Radio con Voz.